Vamos a dar un fuerte aplauso para Dios, viendo que nuestro hermano Josué tarda mucho. Y vamos a dejar al ministro con la palabra del Señor. Venga, fuerte ese aplauso, por favor. Amén. Doy gracias al Señor por estar entre vosotros. Amén. Aunque sea tarde, pero hemos llegado. El hecho de llegar tarde en mi persona es algo ya muy habitual. Yo muchas veces he llegado a pensar que yo debí de haber nacido tarde, porque desde el día de que nací hasta ahora a todos los sitios voy llegando tarde. Amén. Y por más que intento hacerlo de otra manera, no lo consigo. Pero yo sé que ustedes no tienen prisa, porque me creo que todo lo que tienen que hacer, pues ya lo hicieron. Amén. Y yo tampoco tengo otras muchas cosas que hacer, aparte de compartirles el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. De antemano les digo que yo tengo el 10º don del Espíritu Santo, que es el don de la pesadez. Tengo la facultad de vaciar iglesias como nadie. Empiezo con todos y de que voy acabando nos quedamos, pues eso, los más allegados, los conocidos, algún familiar si hay, que por no hacerme daño se quedan aguantándome. Pero yo os voy a pedir a vosotros hoy encarecidamente de que tarde lo que tarde ustedes aguanten ahí. Aguanten por guardar simplemente la reputación que ustedes se han ganado a pulso durante tantos años. Ustedes tienen una buena reputación en lo que es el contexto de toda la geografía española y eso lo han ganado ustedes a pulso. Pero yo tengo un defecto que se destaca entre otros muchos. Y es que, chacho, lo cuento todo palabras, lo cuento todo. Si vosotros os marcháis de aquí antes de yo acabar, vamos a ver. En un par de semanas vos he hecho abajo la reputación que vosotros habéis conquistado en tantos años. Así de que por amor a vuestra reputación, pues vosotros os quedáis ahí por lo bajín y decís, ay, y no se calla este chorrillo. Pero aguantáis ahí. Amén. No, amén, amén. Eso. Yo me alegro mucho de poder predicar a una reunión de jóvenes, porque aquí el mayor puede tener como unos 26 años. Y estoy viendo bien. Y me alegro porque tengo un mensaje para la gente joven. Amén. Y porque creo que los que formamos parte de esta generación, pues tenemos la responsabilidad de continuar aquellos que nos dieron en herencia. Amén. Y creo que lo peor que le puede acontecer a un movimiento, a una obra o a una nación es tener ausencia de un relevo generacional. Cuando no hay relevos generacionales competentes, las obras, las misiones o las naciones sufren las consecuencias. A modo de introducción, me gustaría recordarles lo que el apóstol San Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Efeso cuando ha finalizado su trabajo en aquel lugar. Se ha reunido con ellos y después de hacer un balance de su ministerio, que había sido un ministerio lleno de honestidad, les ha profetizado y les ha dicho: cuando yo me vaya, entrarán lobos en mitad del rebaño que dispersarán a las ovejas. Era una profecía que tenía que haber herido la sensibilidad de todos los que estaban presentes. Cuando yo me vaya, entrarán lobos en mitad del rebaño que dispersarán a las ovejas. En otras palabras, les estaba diciendo: mientras que yo he estado, no ha visto lobo que se acerque al rebaño. Soy tan competente en mis funciones pastorales o en mis funciones apostólicas que no hay lobo ni demonio que se acerque a 50 kilómetros a la redonda donde pisan mis pies. Mientras que yo he estado, no ha visto lobo que haga daño al rebaño. Pero me temo que cuando yo me vaya, los lobos que yo he mantenido a distancia entrarán en el rebaño y dispersarán a las ovejas. En otras palabras, les estaba diciendo: no os veo competentes,
no veo un relevo generacional que ocupe el lugar que yo voy a dejar. Y se cumplió la profecía de San Pablo. Eso aparece en el mensaje a la iglesia de Efeso en el libro de Apocalipsis, donde Dios la tiene que reprender y decirle: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ahí se cumple lo que San Pablo había predicho. ¿Saben por qué? Porque no hubo un relevo generacional competente. Por eso digo que a mí me llena de ilusión poder predicarles a ustedes y a mí también como parte de ustedes. Porque sé que nosotros sí que vamos a ser competentes, porque amamos esta obra y asumimos la responsabilidad que otros han puesto sobre nuestras espaldas. Amén. Voy a usar como texto base el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Crónicas. Evidentemente no vamos a leerlo, resultaría demasiado tedioso y nos ocuparía un tiempo del cual carecemos, pero yo os voy a contar lo que dicen esos 5 capítulos y vosotros como buenos creyentes vos lo vais a creer. Y si alguno tiene dudas, pues después lo mira en la casa, y si yo os he mentido, venís y me decís: hombre, te falta un poco de formalidad. Pero el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Primera de Crónicas nos narra cómo el rey David ha hecho lo que es una reestructuración del gobierno que él tiene que gobernar. Ha hecho una reestructuración David que ha alcanzado desde lo que era el mundo religioso en el cuerpo levítico hasta lo que era el mundo civil, pasando por el mundo militar y por el mundo de los funcionarios. Ha reestructurado a Israel. ¿Saben por qué? Porque David se vio obligado a cambiar las estructuras por una razón sencilla, porque las circunstancias le obligaron a hacerlo. Porque sin ningún género de dudas, habrá que decir que las circunstancias a través de la historia han obligado a cambiar las estructuras. Pongo un ejemplo para hacerme entender e ir entrando en el mensaje. Me casé hace aproximadamente 16 años después de 5 años de noviazgo. Y me casé bien. Viva el don de continencia. Después de 5 años de noviazgo, casándome bien, mi compañera y yo alquilamos el primer piso que tuvimos en Independencia de nuestros padres. Era un piso que había que entrar de lado, porque de frente era difícil hacerlo. Tenía un cuarto de baño, un comedor, una cocina y una habitación. Pero, señores, éramos felices. Dicen que con 2 que se quieran, 1 que coma es suficiente. Yo comía los días pares y ella los impares, pero estábamos felices. Éramos 2 en un piso de 50, 60 metros cuadrados y éramos felices. Ha pasado el tiempo y de ser 2 hemos pasado a ser 3. De ser 3 pasamos a ser 4. De ser 4 pasamos a ser 5. Y de ser 5 pasamos a ser 6. Vivan los hombres que saben apoyar a la natalidad de la nación. Cuando acabamos siendo 6, las circunstancias me obligaron a cambiar las estructuras. Las circunstancias de ser 6 en la familia no me permitían seguir en el piso de 50, 60 metros. Y esas circunstancias me obligaron irremediablemente a cambiar las estructuras y buscar un piso de al menos 90 metros cuadrados que tuviese como poco 3 habitaciones para poder dormir. ¿Se dieron cuenta? Las circunstancias me obligaron a cambiar las estructuras. Esto mismo es lo que le pasó a David. Sus circunstancias de su tiempo y de su pueblo le obligaron a cambiar las estructuras bajo las que aquel pueblo tenía que vivir. Para explicar esto voy a hacer un poco de historia del pueblo de Israel. Sabéis vosotros que Israel nació de la Sara y del Abraham. La Sara cuando ya tenía menopausia y había perdido toda la esperanza de ser madre, y el Abraham cuando era un decrépito ya que no tenía fuerzas ni para atarse los cordones, aunque en el tiempo no los existían.
Pero cuando parecía imposible por naturaleza que estos tuviesen familia, Dios, que es el Dios que anda sobre las aguas y hace fácil lo imposible, tocó la matriz de Sara y de Abraham nació Isaac. De Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron las 12 tribus y en aquel momento fueron llevados a Egipto, donde se hicieron una gran nación. Llegó el momento de libertarlos de la esclavitud de Egipto y dice la palabra que Dios levantó a Moisés, le dio un palo y le dijo: vete, haz 11 milagros y rescata al pueblo. Cuando Moisés ha rescatado al pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés se ha encontrado con un pueblo a su cargo y ha entendido Moisés que aquel pueblo necesitaba unas estructuras bajo las cuales vivir, y las estructuras que levantó Moisés eran estructuras que guardaban consonancia con las circunstancias en las que aquel pueblo vivía. ¿Cuáles eran las circunstancias del Israel que gobernó Moisés? Eran las circunstancias de un pueblo peregrino. Era un pueblo que hoy estaba aquí, pero mañana estaba en este otro sitio y al día siguiente estaba en un lugar distinto. Era un pueblo de hoy aquí y mañana allí, que se movía al son que le tocaba la nube de Dios. Entendiendo Moisés que las circunstancias del pueblo eran circunstancias de peregrinaje, montó una estructura de peregrinaje. Por eso es que en el ámbito religioso, cuando él tiene que crear el templo, no crea un templo fijo, sino que crea un templo portátil, el tabernáculo. Era un templo que se plegaba y se desplegaba al antojo. ¿Por qué? Porque tenía que guardar consonancia con las circunstancias de peregrinaje que su pueblo tenía. Es por eso que Moisés, cuando tiene que acampar el pueblo, dice: el arca en el medio, los levitas alrededor, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Por qué les sitúa así? Porque vivían en mitad del desierto, sin amparo alguno. Lo más preciado que tenían era el tabernáculo, donde había oro, plata, piedras preciosas. Y para gobernar aquello y tenerlo a salvo de lo que podían ser los salteadores del desierto, tenían que colocar lo más preciado en el centro y las tribus alrededor. Era una estructura que guardaba consonancia con las circunstancias. Circunstancias de peregrinaje, estructuras de peregrinaje. Ha llegado Moisés con Israel a las puertas de Canaán y se ha muerto. Como todos nos tenemos que morir si Dios no viene antes. Y cuando se ha muerto Moisés, Dios ha levantado a Josué. Josué toma el testigo de Moisés. Pero Josué, que es un hombre perspicaz, se ha dado cuenta que el pueblo que él hereda no vive las circunstancias del pueblo que gobernó Moisés. El pueblo que él va a heredar para gobernar es un pueblo que tiene una tarea distinta. Ya no es un pueblo peregrino en mitad de un desierto. Tiene que ser un pueblo conquistador de la tierra prometida. Cambiando las circunstancias, dijo Josué, necesario será que cambien las estructuras. Es por eso que cuando Josué toma el testigo de Moisés y se adentra en la tierra prometida, lo primero que hace es declarar a Gilgal como el campamento base. Desde Gilgal había que salir, conquistar y volver de nuevo a Gilgal. Es por eso que después sigue creando una estructura acorde con las circunstancias de conquista y primero ataca el centro para dividir las fuerzas, después el sur y después el norte y conquista lo que es toda la tierra. Ha cambiado la estructura. ¿Por qué? Porque había cambiado la circunstancia. Circunstancia de conquista, estructura de conquista. Se ha muerto Josué y cuando Josué se ha muerto, se han levantado lo que son los jueces en el tiempo de Israel. Pero los jueces no han tenido la perspicacia que tuvo Josué. Ellos no se han percatado de que ahora las circunstancias que ellos heredaban obligaban nuevamente a un cambio de estructura. Ellos habían heredado un pueblo que había sido conquistador, pero ahora tenía que ser un pueblo que viviese de una forma sedentaria. Ya no había que andar en el desierto como con Moisés, ni había que conquistar como con Josué. Ahora había que asentarse como nación. Las circunstancias ahora eran circunstancias de sedentarismo, por lo cual se sentían obligados a crear una estructura que guardase consonancia con el sedentarismo que el pueblo tenía que vivir. Pero ellos no se han percatado de esto. Y teniendo una circunstancia de sedentarismo, han seguido viviendo en una estructura de conquista. Y esa fue la causa de su ruina. Porque no hay periodo más triste en el Antiguo Testamento que el periodo de los jueces. Cuando termina dicho libro, termina con un apéndice
que le llena de luto el alma a cualquiera que ame la obra de Dios. Dice dicho apéndice: en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían cambiado la teocracia por la anarquía. ¿Por qué fracasaron los jueces? ¿Es que acaso no eran los jueces hombres de capacidades? Digo, sí que lo eran. Digo más, creo que nunca Israel tuvo un ramillete de hombres con tantas capacidades como los que tuvo en el periodo de los jueces. ¿Quién no se acuerda de un Otoniel, de un Ahaz, de un Barak, de un Jefté, de un Sansón, de un Gedeón? Hombres de capacidades impresionantes. Hermanicos míos, tiempo nos faltaría para hablar de Ahaz, el zurdo de oro, que tiene tantas agallas que se mete en el palacio del rey enemigo. ¡Ole los hombres! Se mete en la boca del lobo y toma su mano zurda, saca su puñal de 45 centímetros, le da una puñalada al rey, de aquella puñalada liberta a su pueblo. ¡Vivan los hombres! ¿Quién no se acuerda de un Jefté, que es aquel que tiene un celo de Dios sin ciencia, pero celo al fin y al cabo, que en mitad de la batalla le dice: si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco en holocausto? ¡Qué hombre de palabra! Ha salido su hija y la ha ofrecido. ¿Quién no se acuerda de Sansón? Aquel forzudo como no ha visto otro, que toma las puertas de Gaza, se las echa al hombro y se va al monte con ellas, que toma una quijada de asno y con una quijada de asno mata a 1000 filisteos. ¿Quién no se acuerda de Gedeón, el estratega por excelencia, que con 300 tristes hombres acaba con un ejército innumerable? ¿Eran hombres de capacidades? Digo, lo eran. ¿Por qué entonces fracasan? Porque viven en una estructura equivocada. Y los grandes hombres en estructuras equivocadas pueden impresionar, pero son incapaces de cambiar nada. Amén. Pero se ha terminado el tiempo de los jueces y ha entrado el tiempo de la monarquía. Nos vamos a saltar a Saúl, que era un parche que Dios puso mientras que crecía David. ¿Y de qué ha llegado David, que es el verdadero rey designado por Dios? David se ha dado cuenta del error de los jueces y ha dicho: yo no tengo que embarcar o enganchar con los jueces, sino más atrás con Josué. Y se ha percatado que el fracaso de los jueces fue vivir en una estructura de conquista teniendo unas circunstancias de pueblo quieto. Y dándose cuenta de esto, ha dicho: para un pueblo de circunstancias sedentarias necesitamos una estructura de sedentarismo. Y esto es lo que aparece en el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Primera de Crónicas. Se ha sentido obligado por las circunstancias a cambiar las estructuras. Creo que ninguno de los que estamos aquí podremos negar una evidencia. Las circunstancias que rodeaban a nuestro pueblo cuando nació esta obra no son las mismas circunstancias que rodean a nuestro pueblo en la actualidad. Han cambiado las circunstancias y por lo tanto será necesario que cambien, se modifiquen o se enriquezcan las estructuras. Y dicho esto, digo una frase que el Espíritu Santo la interprete. No podemos seguir haciendo lo mismo. No hemos sido llamados a ser mudas bestias de carga que dan vuelta al mismo molino y sacan siempre el mismo agua. Hubo aguas que ya las sacaron otros, pero tú y yo, como ese relevo generacional, hemos sido llamados a sacar aguas nuevas, a enriquecer las estructuras de nuestra obra, de esta preciosa obra que nos ha dado en herencia. Saben que le tengo miedo a algunas cosas en la vida, pero una de las que más miedo me da es llegar a mayor, mirar para atrás y no ver nada. Si yo llego a viejo, miro para atrás y no veo nada, sino lo que ya estaba,
mi vida habrá sido un fracaso, un sinsentido, algo absurdo. Pero no hemos sido llamados a llegar a viejos, mirar para atrás y ver lo que ya estaba. Hemos sido llamados a llegar a viejos, mirar para atrás y poder ver el enriquecimiento que le dimos a la estructura de nuestra obra. Y los que deseen eso con todo el corazón, levanten por favor la mano al cielo y griten un poderoso aleluya. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y si no podemos seguir haciendo lo mismo, yo voy a empezar a hablar de cosas. Amén. Yo empiezo a decir cosas y vosotros las vais recibiendo. Yo digo que si no podemos hacer lo mismo, no podemos hacer lo mismo desde el principio hasta el final. Es por eso que voy a empezar a hablar como si estuviera loco. Desde los ámbitos pastorales hasta los ámbitos de miembros de iglesia, pasando por mujeres y por obreros. Y voy a hablar de los cambios que las circunstancias nos están obligando a llevar a cabo. Voy a empezar a hablar de la figura pastoral. Me meto conmigo y así ya después me puedo meter con vosotros. ¿Por qué creen ustedes que la figura pastoral no ha cambiado ni ha crecido en 30, 40 años? Los pastores de hace 30, 40 años hacían las mismas cosas que hacemos los pastores de la actualidad. Hay muy poca diferencia. Los pastores de hace 30 años tenían las responsabilidades de predicar el evangelio, de visitar a los enfermos, de cuidar de los miembros, de enseñar la palabra. Y yo digo, ¿es malo eso? Digo, ¿qué va? Eso es imprescindible, nunca se podrá borrar. Pero también digo, ¿se puede enriquecer eso? Por supuesto que se puede enriquecer. Ahora bien, ¿por qué no se ha enriquecido? No se ha enriquecido porque no ha visto una exigencia de parte de la iglesia hacia los pastores. La falta de exigencia nos ha acomodado. Alguien dijo, una buena oposición hará un mejor gobierno. Y no le faltaba razón. Pongo un ejemplo para hacerme entender. Tengo 4 hijos, como les he dicho anteriormente. Hasta día de hoy la mayor tiene 14 años, viven bajo el amparo del gobierno que yo implanto en mi casa. Comen lo que yo y su madre determinamos, visten como yo y su madre les podemos vestir. Pero de que pase el tiempo soy consciente de que mis hijos crecerán y de que crezcan mis hijos me dirán que pueden elegir el menú. Y además de eso me dirán que quieren vestir cierto tipo de ropa y quieren calzar cierto tipo de calzado. Y sus exigencias me obligarán a mí, que soy su padre, a incrementar mi jornada laboral para suplir las exigencias que ellos me hacen. ¿Se dieron cuenta? Sus exigencias me obligaron a enriquecer mi jornada laboral para suplir lo que ellos pedían. ¿Qué hubiese pasado si mis hijos crecen y no me piden nunca nada? Pues que yo me acomodo, no incremento mi jornada laboral, porque como no me exige nadie, ¿a qué me voy a esforzar más? ¿Por qué los pastores no hemos enriquecido nuestra propia figura en nuestras responsabilidades? Porque hemos tenido una iglesia apática que no nos ha exigido más que la ceremonia. Por eso déjenme decirles a los que son miembros de iglesias, exíjanle a sus pastores. ¿Y saben cuál es la primera exigencia que nos tienen que hacer? La primera exigencia que nos tienen que hacer es que los pastores seamos pastores con objetivos claros y conseguibles. Visionarios. Cuando digo visionarios lo digo en esta perspectiva. Hombres que tengamos un objetivo claro de a dónde queremos llevar a la iglesia.
Pero claro, para saber dónde quieres llevar a la iglesia tienes que saber dónde está. Y para saber dónde está la iglesia, dónde la quieres llevar, necesitas una metodología. Pero para conseguir recibir ese objetivo de parte de Dios, necesitas estar ¿dónde? En el secreto de Dios. No dice la palabra, ¿con quién compartiré yo mis misterios? Dice, con aquel que está en mi secreto. Por lo tanto, si la iglesia exige pastores visionarios, es decir, con objetivos, estará exigiendo pastores que estén en el secreto de Dios para recibir sus misterios, embarazarse del propósito de Dios para la iglesia y después desarrollarlo por una tarea que lo pueda alcanzar. Ahora bien, esto tiene una contraprestación. Si ustedes exigen pastores que estén embarazándose del propósito de Dios, están exigiendo al mismo tiempo pastores que pasen mucho tiempo en ese secreto de Dios. Pero si pasan mucho tiempo en el secreto de Dios los pastores, no podrán tener tiempo para ocuparse de sus trabajos seculares. Si queremos este tipo de pastor, él lo dijo, que no lo dije yo. Necesitamos a pastores remunerados a tiempo completo, que no tengamos que perder el tiempo y la vida en los trabajos seculares porque tenemos que alimentar a una familia. Sí, hermanicos, les estoy hablando de pastores, de siervos a tiempo completo, cuyo único trabajo sea el pastorear la grey de Dios. Pero eso conlleva que el ministerio sea remunerado, que se rasquen los bolsillos, vaya. ¿Pero qué les estoy predicando, generación que viene? ¿Les estoy predicando algo que me he inventado yo de mi propia cosecha? ¿O simplemente les estoy recordando lo que Dios dice con respecto al ministerio desde las páginas del Antiguo a las del Nuevo Testamento? Creo que no es algo que yo me he inventado, creo que simplemente estoy siendo el eco de la voz de Dios en su palabra. Cuando Dios ha decidido instaurar un cuerpo ministerial, ha tomado a la tribu de Leví, se acabó el tiempo de los patriarcas y ha dicho Dios, ya cada padre no va a ser el sacerdote de su casa, voy a levantar a una tribu ministerial, y levanta a Leví, y cuando levanta a Leví como primera tribu ministerial, le dice Dios a Leví, oye, para ti no hay labranza, para ti no hay ganados, para ti no hay trabajos seculares. Leví tembló y dijo, ¿y de qué van a comer los niños? Y le dijo Dios, no preocuparse, que yo os proveo.